Gracias, gracias. Voy a contar algo también de lo que estamos hablando, un poquito de teoría. Recordáis que uno de los puntos era la mirada, otro punto es la voz. Naturalmente que hay que decir muchísimas más cosas y en las fichas está muy ampliado esto, pero de todas maneras alguna cosa para que la escuchéis y la veáis en directo, en vídeo, quiero decir, con imagen. La voz es tan importante que con la palabra se puede desviar la atención, no solo la atención física, sino más importante todavía la atención mental. Si yo en un momento determinado estoy hablando de que mezclo la baraja, aunque lo que esté haciendo es cortar, si digo vamos a cortar muchas veces para que las cartas queden bien mezcladas, si al cabo de un ratito yo pregunto a un espectador, ¿te acuerdas que mezclé? Probablemente él recuerde mi voz, diga mezcló, sí. Cortar no es mezclar, pero es una cosa tan similar que al final puede jurar, incluso apostar a que sí mezcló. Mezclar sería hacer esto o sería hacer esto. Incluso hay veces que yo consigo, se puede conseguir cualquier mago, que recuerde el espectador cosas que no ha visto en absoluto, nada más que porque las he dicho con la palabra. Por ejemplo, si en un momento determinado yo he hecho un juego en el que mezclo y digo, mezclamos y mezclamos. ¿Quieres mezclar tú? Y se lo doy a un espectador y el espectador mezcla. Digo, muy bien, eres el rey de las mezclas, qué bien mezclas. La gente se ríe un poquito por aquello del rey de las mezclas, todo esto. Luego cojo la baraja y hago un juego. Cuando acaba ese juego, de repente yo coloco unas cartas aquí y tal, sin que nadie se dé cuenta, y digo, bueno, voy a hacer otro juego. Y yo mezclo esta vez, pero procurando no perturbar el orden de esas 2 o 3 cartas que tengo encima, y mezclo así. Y ahora no digo yo que mezclo, sino digo, se mezcla un poquito más, se mezcla, no digo quién, hago el juego, y cuando acaba el juego han pasado varias cosas, plom, plom, aquí están las cartas, y aparecen. Pero un momento antes de decir que aparecen, digo, recuerda que se ha mezclado bien. ¿Quién mezcló? El rey de las mezclas. Tú eres el rey que bien mezclaste. Si él dice sí. Y no recuerda que eso fue en otro juego anterior, 2 o 3 juegos antes. Pero el hecho de que he recalcado mucho el rey de las mezclas, que en el juego propio que estoy haciendo he dicho he mezclado, se mezcla. Pues la idea de mezclar, unida al rey de la mezcla, que es lo que recuerda verdaderamente aquella cosa que se le fijó en la memoria, pues al final dice, sí, mezcló. Y él jura, ¿has mezclado en este juego? Sí. Juran, vamos, pueden apostar dinero y perderlo, ¿no? Pero apuestan. Entonces la palabra es importante. Pero la palabra no tiene fin, no cumple su objetivo en absoluto si no llega a los espectadores. Si se pronuncia diciendo, voy a hacer un juego que es una cosa, que cojo una cosa que no le dicen, ¿qué dice este tipo, no? O sin exagerar tanto, si se habla de manera que no sé si la vea, por ejemplo, el que tiene barba o bigote tiende a no pronunciar muy claro porque le dan los pelillos y otras personas que por hablar, y hay veces que se dice, bueno, te voy a hacer un juego, yo no sé si te gusta mucho este juego, porque las cartas de picas o de corazón, tu carta y no te entienden, y el no entenderte les incomunica a los que te están tratando de escuchar, les produce una tensión que no pueden seguir bien. Hay que, si se quiere hacer, pronunciar bien, que no quiere decir pronunciar exagerado, decir, hola, voy a hacer un juego con las cartas, pero sí pronunciar clarito, sí que sea audible, porque si no te escuchan, ¿para qué sirve lo que dices? Eso, hay una regla muy clásica en teatro, es pensar que nuestra abuela, medio sorda, está en la última fila y se lo dedicamos a ella. Y cuando uno está haciendo el juego dice, voy a hacer un juego que tengo que coger, y te acuerdas de que no te está escuchando tu abuela y dices, voy a hacer un juego, y se lo dedicas a ella. Si ella te está escuchando, si ella llega a escucharte, si estuviera allí y es medio sorda, está en la última fila, todos los demás lógicamente te escuchan mejor. Esa es una regla para interiorizarlo, ¿no? Hay muchas reglas de teatro. Hay otra cosa muy buena, que es que con la voz se puede expresar sentimientos. No solo se puede decir ideas, sino lógicamente expresar emociones. Por ejemplo, una de las reglas muy buenas, ejercicios que yo hago es, y que aconsejo a todos, es encerrarse en una habitación, coger un cassette de estos de cinta de cassette, de audio, ¿no? Ponerlo a grabar, cerrar la puerta por dentro de la habitación, ahora explico por qué, y decir una frase muy normalita, por ejemplo, del tipo, grabarla en la cinta y decir, coge una carta cualquiera de la baraja, y lo digo en plan narrativo. La siguiente vez lo oigo, lo escucho, y la siguiente vez lo grabo, pero diciéndolo con otro tono, por ejemplo, un tono autoritario, pero muy exagerado. Y digo, por favor, coge una carta cualquiera de la baraja. La siguiente vez, y lo grabo, me río mucho porque y exagero. Hay que cerrar la puerta porque si no cierras, te entran y te llevan inmediatamente entre dos, este tipo ha vuelto tarume, te llevan, ¿no? Entonces, con la puerta cerrada no. La siguiente vez me imagino una bella mujer aquí delante y se lo digo sensual y digo, por favor, coge una carta cualquiera de la baraja. La siguiente vez lo digo como despreciativo, ¿no? Coge una carta cualquiera, igual, coge una, pero muy exagerado, y lo voy grabando. Esto permite
que la voz se vaya flexibilizando las emociones que quiero transmitir, que no me dé vergüenza, que no me dé corte. Luego, cuando voy a actuar ante los espectadores, me olvido de estas cosas, pero tengo dentro de mí la posibilidad de no decir, de no ser monótono, de no decir, coge una carta, mira, ha aparecido tu carta, mira qué bien, tu carta no estaba, ahora no sé cuál es, que es un poco aburrido porque es todo monótono. No es lo mismo que decir, tu carta no me acuerdo, ¡ah! Tu carta era roja, sí. Pues entonces, y claro, oye, es más emocionante que una cosa monótona y aburrida, ¿no? No hay que hacer grandes cosas, sino solo esas grabaciones. Y otra cosa interesante, ya termino así, es decir, por ejemplo, con la voz, decir, poner el acento en la palabra que a uno le interesa. Si es un juego que lo que interesa al final es que recuerden que cogió la carta o que pensó una carta en vez de cogerla, porque es más fuerte pensar y adivinar luego una carta que la han cogido porque la ha pensado. Bueno, entonces en vez de decir, piensa una carta, pues puedo decir, mira, esta vez vas a pensar, pensar una carta cualquiera de la baraja. Y he dado la emoción, el acento, la fuerza, la intención a la palabra pensar. He movido la mano, he hecho algún gesto a la vez, lo he dicho más fuerte, lo he silabeado, lo he dejado alargar la palabra, pensar, sin exagerar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final recuerdan, fue pensada, qué bárbaro, mucho más fuerte que si no recuerdan bien si fue pensada, elegida, tocada, cogida o vista. Por ejemplo, si lo que quiero es que recuerden que fue libre, en vez de decir, coge una carta cualquiera de la baraja, puedo decir, por favor, coge una carta cualquiera. Y entonces ese cualquiera exagerado, que lo he grabado exagerado en mi magnetofón, luego cuando lo voy a hacer, no digo, por favor, coge una carta cualquiera de la baraja, porque si no, ese cualquiera queda perdido entre la frase. La intención y el acento está puesto en la palabra que a mí me interesa que los espectadores recuerden, y al final recuerdan eso, ¿no? Y finalmente decir que esto de la voz, uno de los ejercicios más prácticos es coger un libro, un periódico, una revista y pasarse 2 o 3 o 5 minutos durante una semana cada noche, o cada ratito, a solas, leyendo en voz alta, silabeando y poniendo toda la intención en lo que lees. Por ejemplo, ayer se reunieron 12.000 diputados y todos juntos han hecho... Y hacerlo muy exagerado, ¿no? Silabeando, expresando las emociones, exagerado, exagerado, expresando las emociones, poniendo el acento en la palabra que uno quiere, 5 minutitos, que no es mucho, durante 5 o 6 días, grabándolo a la vez si se puede, para luego escucharlo y ver, qué bien, oye, qué bien me he expresado, qué exagerado, pero qué bien. Entonces, con ese ejercicio una semana, con toda seguridad que cuando vayáis a hacer juegos o magias, esto sirve para todo, para los exámenes, para cuando vayáis a hablar en público, para cualquier momento, te expresas de una manera más emocionante, más directa, te comunicas mejor, no solo con la mirada, sino en este caso con la voz, y desde luego llegas muchísimo mejor a los espectadores, que así os aplaudirán o por lo menos se sentirán más a gusto y se sentirán más emocionados.